Gracias, Daryl. En el segmento Recomendaciones Médicas, la revista Primera Hora siempre está preocupada por educar en salud a nuestro pueblo nicaragüense. El día de hoy tenemos un interesante tema, que es el parto sin dolor, y para esto tengo dos invitados. La doctora Xochitl Centeno, que es especialista en ginecobstetricia, y el doctor Donald Fierro, que es anestesiólogo. Bienvenidos, doctores. Es importante que la población sepa de que el parto sin dolor en los países desarrollados ha tomado mucho auge desde hace un poco más de 10 años, y sobre todo en los países de Rusia, Francia, China y en un sinnúmero de países de Europa. Y se habla de que existen tanto indicaciones absolutas como relativas. También vamos a hablar un poco sobre el tipo de anestesia indicado para este procedimiento, y es un manejo multidisciplinario. Es por eso que tengo a dos invitados que son los directamente relacionados con esta función. Para iniciar, doctora, me gustaría que les dijera a nuestras amigas televidentes que sabemos que en todo control prenatal hay una preparación tanto psicológica como obstétrica de la embarazada para el momento del trabajo de parto. En el parto sin dolor, ¿existe algunas indicaciones especiales para la embarazada? Buenos días, doctor, gracias por la invitación. Así es, el parto sin dolor en algunos países se le llama también parto medicado por el hecho que es un parto natural. Sin embargo, hay aplicación de sustancias que conllevan a disminuir el dolor y mejorar el confort de la paciente. A nivel emocional y mental para las pacientes, de pronto hay menor miedo en el hecho de enfrentar un trabajo de parto. Cuando nosotros hablamos de parto psicoprofiláctico, estamos hablando de condiciones que nosotros hacemos y creamos con la paciente para disminuir el dolor, pero de manera natural, ¿verdad? Cuando hablamos de parto sin dolor, hablamos de analgesia del parto o parto epidural, como también se le conoce. En cuanto a la preparación psicoprofiláctica, nosotros explicamos a la paciente cómo es un trabajo de parto natural, cuántas horas va a tener una paciente de trabajo de parto. Hay mucha diferencia entre una paciente primigesta, que es su primer parto, a una paciente que ya ha tenido otros bebés. Y sí se requiere al mínimo una valoración preanestésica, porque sabemos que es un procedimiento médico, sus exámenes de laboratorio actualizados, y que la paciente no tenga una indicación de cesárea, ¿verdad? Que sepamos que una cesárea se puede indicar en cualquier momento de trabajo de parto. Sin embargo, que la paciente inicia sus dolores y que no tiene una indicación absoluta de cesárea en ese momento. Doctora, también con respecto a la edad de la paciente y las patologías de base, ¿existe alguna contraindicación para el parto sin dolor? No, en lo absoluto. Cualquier paciente puede ser candidata siempre y cuando ella acepte el procedimiento y sea candidata a un parto natural, ¿verdad? Que no tenga otras condiciones médicas que puedan afectar el transcurso, ¿verdad? O el tipo de anestesia, pues el doctor va a hablar más a profundo del tema. Pero cualquier paciente puede ser candidata siempre y cuando ella acepte, pues, que es un procedimiento. Que hay pacientes que consideran de que parir, sienten como más satisfacción de sentir el dolor y parir normal, porque sienten de que al sentir dolor su proceso fue más satisfactorio, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que la mayoría siente miedo y que esto nos ayuda a tener, se habla hasta de un 90% de partos vaginales exitosos. Doctora, sabemos de que el embarazo es una condición que conlleva a la embarazada muchas situaciones emocionales, muchos temores y sobre todo miedo a la anestesia, que vamos a tocar ese punto con el doctor. En su experiencia, en cuanto al parto sin dolor, ¿cuáles son los principales temores de las embarazadas? Más que todo están relacionados con el procedimiento de la aplicación de la anestesia, que mucha gente piensa de que conlleva. Sí, vamos a hablar también de las desventajas que existen, sin embargo son mínimas, ¿verdad? Que pueden tener alteraciones a nivel de la columna, problemas después para caminar, todos los mitos, porque no conocen realmente que es un procedimiento pues mínimamente invasivo, en el sentido de que les ayuda a terminar su trabajo de parto, a nosotros en la atención del parto, a hacer una episiotomía cuando es necesario, que para ellos les va a dar más confort que el hecho de hacerlo prácticamente con anestesia local, ¿verdad? Y más que todo el miedo son eso, o bien se le puede explicar que también cuando uno decide hacer una cesárea, pues ya teniendo puesta su epidural, la paciente
la pasamos al quirófano sin ningún problema y pasamos de un procedimiento que hasta el momento era casi natural a un procedimiento ya quirúrgico como tal. Doctor Fierro, una vez de que ya se decidió el parto sin dolor para una embarazada, ¿cuál es el tipo de anestesia indicado y si existen algunas contraindicaciones? Sí, bueno, antes de todo, buenos días y gracias por la invitación. Analgesia del parto, o el término analgesia, significa ausencia de sensibilización o ausencia de sensaciones dolorosas. Esto lo logramos mediante la administración de sustancias o fármacos en el espacio epidural o en la columna vertebral de la paciente. Estas sustancias que nosotros administramos se llaman anestésicos locales. Los anestésicos locales son fármacos que provocan una interrupción en la transmisión nerviosa. El dolor es parte de un estímulo sensitivo que los pacientes sienten, entonces al administrar estos medicamentos interrumpimos ese estímulo nervioso. Contraindicaciones, sí existen contraindicaciones muy puntuales para no administrar una anestesia epidural o raquidia, ¿verdad? Porque existen dos tipos, una que se llama anestesia raquidia y la otra es la anestesia epidural. Ambas tienen contraindicaciones iguales, ¿verdad? Estas contraindicaciones van desde una sepsis materna muy severa, anormalidades muy marcadas en la columna vertebral, aunque son relativas estas contraindicaciones, infección del sitio donde nosotros vamos a puncionar, trastornos de la coagulación, una enfermedad hemorrágica que conlleva a la paciente a una inestabilidad circulatoria. No podemos nosotros administrar anestesia en esa situación, o negativa de la paciente. Si usted se fija, son contraindicaciones muy puntuales, de tal forma que todas las pacientes que no tengan estas contraindicaciones pueden recibir una anestesia epidural de forma segura. Es importante, doctor, de que la población sepa de que es un tipo de anestesia regional. Leía un artículo que decía que puede haber un 1% en que no haga efecto el anestésico y en un 10% que solo, en palabras sencillas, se duerma la mitad del cuerpo. En este caso, ¿qué otra opción de anestesia hay? Bueno, para la analgesia del parto existen varios protocolos, ¿verdad? Pero todas son basadas en la intervención del eje neuroaxial. O sea, sí, la mayoría se tiene que intervenir en la parte de la espalda. De ahí hay mucha variación, ¿verdad? Hay unos que combinan la raquidia con epidural, hay otros que es solo el epidural. De otra manera, pues el alivio de una forma efectiva a través de otra técnica es bastante escasa. La anestesia regional epidural es muy segura en manos expertas. La tasa de fallo realmente es muy baja, así como usted lo decía, alrededor del 1%. Pueden existir fallas humanas, fallas de la técnica, ¿verdad? Pero en términos generales es muy segura. Fuera del abordaje, hay nuevas tendencias de hacer analgesia epidural alejado del eje de la columna, basado en bloqueos de la pared abdominal, los cuales han venido evolucionando de una forma increíble, y pues creo que tal vez en algún momento pudiéramos incluir esta nueva técnica, que es alejarse completamente del eje vertebral y bloquear ciertas terminaciones nerviosas. He leído una que otra publicación bastante nuevas, son técnicas bastante nuevas que pues quizás en algún futuro con adecuado entrenamiento podamos hacerla. Doctora, en cuanto al trabajo de parto sin dolor, ¿existe variación en el tiempo con respecto al parto normal, con dolor? Sí, siempre hacemos la diferencia entre una paciente, ¿verdad?, que ya tiene un bebé y una paciente que no ha tenido ninguno. Se menciona que con el parto sin dolor, se menciona en algunos estudios, hay un estudio que se llama Elsevier que se hizo en Europa o en hospitales obstétricos de Europa, donde se menciona que puede ralentizar el proceso del trabajo de parto más en su fase activa. Nosotros podemos indicar la analgesia del parto con una paciente que ya ha iniciado trabajo de parto. No es que una paciente que no tiene ninguna contracción es candidata, ¿verdad? Y lo tenemos que aplicar de los 3 centímetros y se menciona que hasta los 8 centímetros como máximo. No es que ya llegó a 10 y ya se la podemos poner, no es así, ¿verdad? Es de los 3 centímetros a los 8. Se dice que en una paciente que nunca ha tenido bebés se puede alargar el proceso hasta tiempo máximo de 4 horas
y en una paciente que ya tuvo varios bebés, 3 horas. Pero en realidad si comparamos eso al confort de tener un bebé sano, un bebé que la mamá nos cooperó súper bien en el trabajo de parto, entonces es más que todo cuestión de vigilancia y la disposición que también tenga la paciente, ¿verdad?, para el trabajo de parto. Hay pacientes que nosotros les ayudamos porque algunas puede ser que se disminuya la percepción de sus contracciones, pero nosotros estamos ahí a su lado para decirle, mira, ya está el dolorcito, tenés que pujar. Eso es algo que nosotros hacemos de forma dirigida cuando la paciente nos refiere que no las percibe, pero en su mayoría se perciben y nosotros les decimos cuándo es el momento en que ellas van a hacer el pujo necesario, pues que es la fuerza mecánica para que el bebé salga. Doctor, ¿qué pasa en el caso de un trabajo de parto prolongado con respecto a la administración de anestesia? Es decir, ¿esto deprime al bebé? Bueno, la analgesia del parto sí prolonga un poco el tiempo del trabajo de parto, obviamente porque el trabajo o la contracción del parto tiene 2 características. Uno se llama frecuencia y el otro intensidad. La frecuencia es el intervalo entre una contracción y la otra. Esta no se ve afectada. Generalmente la paciente siempre tiene su frecuencia conservada. Pero la intensidad, o sea, el umbral de máxima contracción o dolor, esto se afecta hasta en un 30%, de tal forma que ahí la paciente sí pierde un poco de fuerza. Por eso es un trabajo en equipo. Y antes de nosotros administrar la anestesia, los doctores hidratan a la paciente, ponen unos medicamentos como la oxitocina que nos ayuda a regular esa contracción, y entonces si nosotros vemos de que hay una afectación, se regula el goteo, la concentración de oxitocina de tal forma que no se nos caiga la actividad, ¿verdad? Lógicamente, como toda condición fetal, si hay una prolongación fuera de la curva, ¿no?, del trabajo de parto, sí puede haber una afectación. En mi experiencia eso lo he visto muy mínimamente, o sea, la mayoría de las pacientes, aunque se les prolonga un poquito más el tiempo, no hay problema con el feto. De hecho, nacen los niños vigorosos, el Apgar no se ve afectado en lo más mínimo, aunque hay algunas publicaciones, ¿verdad?, y a veces hay una controversia de pediatras, anestesiólogos que sí afecta el Apgar, pero yo creo que más bien cualquier condición obstétrica que pueda alterar la viabilidad o la condición fetal, pues eso se evalúa mediante un monitoreo, ¿verdad? Si nosotros vemos que el monitoreo se ve afectado, entonces ya tomamos decisiones. Doctora, sabemos que en un trabajo de parto normal, con dolor, las contracciones son aproximadamente de 3 a 4 en un minuto y generalmente nosotros hacemos tactos vaginales a medida que aumentan su intensidad y su frecuencia. En este caso, la paciente no está percibiendo dolor. ¿Cuántas valoraciones hace usted a esta embarazada? Nosotros tenemos hasta 6 tactos como límite, ¿verdad? Y después tenemos que iniciar antibiótico. En realidad eso depende, lo máximo son 6 tactos. Nosotros sabemos que una embarazada que nunca ha tenido un bebé va a aumentar hasta 2 centímetros por hora, y una que ya ha tenido varios bebés, 1 centímetro. El tiempo es más rápido, ¿verdad? Pudieran ser hasta 2 centímetros o más. Entonces nosotros lo que hacemos es la valoración inicial, ¿verdad? Y nosotros vamos tomando la dinamia uterina, nosotros colocamos un monitor y esto nos va dando, pueden ser de 4 hasta 6, ¿verdad? Sin llegar todavía a la polisistolia, que es la condición donde la frecuencia de las contracciones está aumentada. Si nosotros vemos que esto no compromete la frecuencia cardíaca del bebé, nosotros perfectamente podemos hacer un tacto incluso cada hora o cada hora, pero como máximo 6. Cuando ya pasamos de 6 tactos, se considera pues que tenemos que usar antibióticos. Excelente, doctores. Muchas gracias por su excelente exposición, y es un tema bastante amplio. Quedaron muchas preguntas todavía, quizás en una futura ocasión podemos abordar más ampliamente. Queríamos saber, doctor, sus números de contacto y dónde atiende. Sí, mi número de contacto es el 8637-6658. 8637-6658. Y pues soy un médico que trabaja por mi cuenta. Me pueden contactar a mi número de WhatsApp, ¿verdad? O tengo mis redes sociales como Donald Fierro.
Ahí pueden solicitar información en base a este tema. Es un tema de mucho tabú y a veces la gente le cree más a la abuelita, lo que dice la vecina, pero no le cree o no confía en la parte médica, o sea, en el experto. Hay un experto para cada cosa y nosotros estamos para brindarle la mejor atención para nuestros pacientes, y pues ahí pueden consultarnos cualquier duda también. Doctora, sus números de contacto, ¿dónde atienden? Así es, 7894-6648. Nos encuentran en Facebook como Consultorio Médico Integral. Atendemos de donde fue el Cine Salinas, 3 cuadras al norte, edificio Burdián, en el 2º piso. Muchísimas gracias por su valioso tiempo. Siempre es un honor tenerlos acá para brindar educación en salud a nuestro pueblo nicaragüense.